Hablaremos hoy, señores, de los anteojos. Concepto, objeto, visión histórica de los anteojos. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales, los tiempos en que se desplegó el paradigma escritural con mayor fuerza, el esfuerzo que se exigía de los ojos era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban a oscuras en verano para protegerlas del calor, en invierno también, porque las ventanas necesariamente pequeñas estaban casi siempre cerradas del todo para evitar corrientes heladas, y apenas podía percibirse a través de ellas una luz tenue. Y los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar, y con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. Estoy pensando en El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco. Con anterioridad, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o al menos ayudaba a apuntarle a un sitio y no andar desviando la mirada. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio el Viejo señalaba de pasada que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes o para darles un tono verdoso. Pero la anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media. Incluso eruditos como Roger Bacon y su maestro Robert Grosseteste hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto al aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas, ¿no? La mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos o depender de algún intermediario. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores de mala vista cambió, porque alguno inventó los anteojos. No se sabe quién los inventó, pero acá tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano da Ribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los lentes había cumplido 20 años. Y después agregó, se conserva el texto, ¿no?, lo siguiente: he visto al hombre que antes que ningún otro descubrió y fabricó un par de lentes, y he hablado con él. Pero no dice quién, o el texto no dice, por ahí el tipo dijo, o por ahí todos lo sabían. Quizá fuese un contemporáneo de Giordano da Ribalto. Hay algunos candidatos. Hay un monje llamado Spina, de quien se dice que hacía gafas y enseñaba gratis a hacerlas. Quizá fuese un miembro del gremio de cristaleros de Venecia. Usted sabe que ahí siempre fueron muy macanudos para el cristal. Y encontraron reglamentos del año 1301, así que en ese año ya alguien los había inventado. Otros dicen que el inventor puede haber sido un tal Salvino degli Amati, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia Santa María Maggiore de Florencia lo llama inventor de los lentes. Y se agrega que Dios perdone sus pecados, pero en otro orden de cosas. No es que la invención de los lentes fuera un pecado, sino... Otro candidato es el propio Bacon, a quien Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo y primitivo microscopio árabe
llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268 Bacon había escrito: si alguien examina letras o objetos pequeños por medio de un cristal que tenga la forma de un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo, verá las letras mucho mejor y más grandes, dijo Bacon. El caso es que hasta bien entrado el siglo XV los anteojos para leer fueron un lujo, ¿no? Costaba mucha guita, y en realidad pocos lo necesitaban porque no había tanta gente que leyera. Y además los que tenían libros eran unos pocos privilegiados. Después vino la imprenta y con la relativa popularización de los libros aumentó la demanda de lentes. Y sucedió algo curioso a partir del siglo XIV. Algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje de su cuadro, les pintaban lentes. Querían dibujar un tipo estudioso y le pintaban lentes. Pero a veces ese tipo estudioso era de la antigüedad clásica. Algunos llegaron a pintarle lentes a algunos de los doctores y sabios que rodeaban el lecho de María. E incluso a los apóstoles. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, en Bizancio, siempre era un libro o una tablilla, ¿no? Cuando aparecía un tipo con un libro es que ese era uno que estudiaba, que sabía. Menos los dioses. Los dioses no llevaban libros, nunca. Ninguna divinidad latina ni griega aparece jamás representada con un libro. Me dirá, en realidad no había libros en ese entonces, al menos no en la forma que los conocemos ahora, pero con rollos tampoco. Distinto el caso de Egipto, donde ciertamente los dioses andaban, me lo imagino, a Tot, aquel dios macanudo con cabeza de ibis, que aparece siempre de costado leyendo un papiro donde están, vaya a saber qué, ¿no? En realidad sí, es el del libro de los muertos. Ese es el del libro de los muertos, el del libro, el libro que tenía todas las cosas que había que saber, más algunas otras. Ese libro que según dicen fue enterrado en el Nilo, ese libro del cual proviene el tarot. Bueno, pero los dioses griegos no tenían libros porque se supone que no los necesitaban. Y el cristianismo heredó ese pensamiento, ese criterio. Los santos, los apóstoles, todo eso por ahí llevan algún libro. Cristo no. Bueno, hablando de figuras antiguas como Cicerón y Aristóteles, que aparecían casi siempre con anteojos, ¿no? Se los dibujaban con anteojos para que vieran que eran tipos de letra. Parece que Aristóteles los hubiera necesitado porque tenía muy mala vista, ¿no? Lo mismo que Homero, que tenía una vista tan mala que era nula, y fue pintado con lentes alguna vez también por los pintores. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Ahí están Lutero, Samuel Pepys, Samuel Johnson, el Dr. Johnson, Alexander Pope, Quevedo, Wordsworth, Dante Gabriel Rossetti, Don Miguel de Unamuno, Rabindranath Tagore, James Joyce y por supuesto Milton, ¿no? Y Borges. Dice el poema de los dones de El Hacedor: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego. Estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlos. Contaré para terminar un episodio inverso de alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado.
Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo. Zeus la había amado y se había unido a ella, por decirlo así. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacerlo morir. Al fin Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas, cuyos hijos robaba y devoraba. Se dedicó Lamia a devorar y a robar primero los hijos y a comérselos después. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar sus ojos para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver. Se acostaba a dormir y seguía viendo. Pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia: quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Es una gracia, verdaderamente. Me imagino, ¿no? Sujetos poco escrupulosos, como algunos que conocemos nosotros, haciendo las delicias de los papanatas en los festines, sacándose los ojos, poniéndose en el bolsillo, etcétera. Parece que en algunos momentos, para prodigarse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado en un vaso, probablemente. Y durante aquellos momentos era inofensiva, ¿no? Pero otras veces, con los ojos puestos, andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos. Incluso se me ha pedido, autoridades de la radio y de los ministerios de educación, etcétera, me han pedido que indique a los niños orientales, cuyo comportamiento no alcanza los niveles esperados, que por la noche vendrá este monstruo llamado Lamia e ingerirá a aquellos menores que no acrediten una conducta honrada. Así que ya lo saben, niños. Después de todo, este es un programa infantil. Ya lo saben, niños. Aquel que no hiciere caso a los caprichos de su madre será castigado del peor modo por este monstruo. Quizá en este mismo momento, oh niño que escuchas este programa, bajo tu cama, un monstruo espantoso esperado. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto. Ajá. El anteojo invisible, lejos de constituirse en un lujo o en un signo de erudición, los anteojos vinieron a ser una especie de estorbo estético. Y entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, como si la miopía fuese un menoscabo de la dignidad personal. Y entonces se fabricaron las lentes de contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo particularmente uso lentes de contacto y también anteojos visibles, contantes y sonantes. ¿Por qué utiliza los dos al mismo tiempo? Los dos al mismo tiempo, para ver más. O para ver al mismo tiempo cosas diferentes. Para leer textos polisémicos, por ejemplo. Está bien. Bueno,
hemos ido a la discoteca buscando tangos con anteojos y no hay. No hay nada. Los anteojos no han tenido mucha dignidad, mucha suerte, ni han sido dignificados por el uso en los poemas. Al menos no en los tangos, ¿no? Lástima, porque anteojos rima convenientemente con rojos, con labios rojos. Por ejemplo, el fulgor de tus anteojos y tus dulces labios rojos. Esas descripciones horrorosas de los tangos. Los tangos son maravillosos hasta que describen a la persona amada. Porque entonces son boleros. Bueno, el discotecario no tenía ningún disco de anteojos ni de dificultades visuales, salvo uno que se refiere a una cierta niebla. Y es cierto que la niebla puede ser un fenómeno climático, pero también una dificultad visual, ¿no es cierto, doctor? Sí, señor, es cierto. Efectivamente, hay muchas personas que ya tienen su niebla interior, que no les hace falta una mañana otoñal. Directamente en los ojos tienen una niebla, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dijo el discotecario, sin que nosotros hayamos sacado mayor provecho de esa declaración. Pero en cualquier caso me encajó el tango que se llama Niebla Fatal, del cual soy autor. Lo cantará una estupenda y joven cantante argentina que se llama Ruth Ataguile, y es este que ustedes oirán ahora. Adelante.